pocos kilómetros de la pequeña localidad de San Martín de Castañeda, en lo profundo de la provincia de Zamora, se encuentra un tramo de carretera olvidado por el tiempo. La carretera de la Cañada Negra, como la conocen los lugareños, se despliega entre colinas desiertas y valles empapados por el silencio, donde el viento parece murmurar historias antiguas que nunca fueron contadas. Aquella ruta, antaño vía vital para los pastores que atravesaban la zona con sus rebaños, ha quedado relegada al olvido tras la construcción de nuevas carreteras que han despojado a esta tierra de su utilidad. La vegetación se ha apoderado de ella. Las piedras se han alzado como testigos silenciosos de un pasado que, a juzgar por los habitantes cercanos, debería haber quedado enterrado. El paisaje de la zona es agreste y salvaje, una mezcla de rocas de pizarra y colinas cubiertas por bosques de robles y encinas que se extienden hacia el horizonte, donde la niebla se posa como una capa fría y espesa que parece no despejarse nunca. En las noches de invierno, el viento arrastra las hojas secas con una fuerza inquietante, como si la tierra misma suspirara con la angustia de los muertos que no descansan. Es un lugar donde el tiempo parece detenerse y la quietud se siente más como una presencia que como un estado. Javier, un joven de Madrid en busca de aventuras y ansioso por escapar de la rutina diaria, decidió tomar un desvío hacia esta carretera solitaria. Había oído hablar de ella en un foro de viajeros, como un sitio perfecto para desconectar del bullicio de la ciudad. Sin embargo, algo en sus entrañas le advertía que había algo extraño en el lugar. No fue hasta que su coche empezó a deslizarse por el tramo de la carretera, con sus llantas crujientes sobre el asfalto agrietado, que comprendió que quizás había cometido un error. Al principio, el trayecto parecía relativamente inofensivo. Un par de kilómetros más y la oscuridad lo envolvía por completo. La luz de los faros del coche apenas era suficiente para penetrar la densa niebla que se acumulaba en la vía. A su alrededor, el paisaje parecía estar desvaneciendo, como si la carretera se tragara todo lo que quedaba a su paso. Los árboles se alzaban como sombras borrosas, y el sonido de su motor era lo único que interrumpía el estruendoso silencio. De repente, vio algo en la distancia. Una figura al borde del camino, justo antes de una curva cerrada. Pensó que era un error de visión, quizás una ilusión causada por la niebla o el cansancio. Sin embargo, a medida que se acercaba, la figura se volvió más definida. Un hombre, de cabello largo y sucio, con una capa raída que parecía pegarse a su cuerpo como una segunda piel. Su rostro era inexpresivo, casi cadavérico, y sus ojos, brillando con una luz extraña, parecían fijos en el vehículo de Javier. Al principio, Javier pensó en detenerse y preguntarle si necesitaba ayuda, pero algo en la actitud del hombre lo inquietó profundamente. No había ninguna señal de vida en su rostro, solo una rigidez que lo hacía parecer una estatua de carne. Al pasar junto a él, el hombre levantó la mano, como si quisiera detenerlo. Javier aceleró instintivamente con el corazón galopando en su pecho de manera frenética y miró por el retrovisor. El hombre no se movió, permaneció allí, inmóvil, observando como una presencia espectral. La carretera continuaba serpenteando y el ambiente se volvía cada vez más opresivo. El cielo nocturno, cubierto por nubes espesas, dejaba escapar apenas una tenue luz. Cada curva parecía más cerrada, como si el camino se redujera a una trampa que lo mantenía atrapado en el tiempo. Javier comenzó a sentirse desorientado, como si hubiera estado conduciendo por horas, pero sin avanzar realmente. Al pasar por otro giro,
vio una vieja finca a lo lejos, una casa de piedra cubierta de hiedra que parecía estar a punto de derrumbarse. Decidió acercarse, convencido de que al menos encontraría algún refugio. Al estacionar el coche frente a la finca, la niebla comenzaba a espesarse aún más, y el aire estaba impregnado con un olor a tierra húmeda, a algo viejo y putrefacto, a algo antiguo y olvidado. En el umbral de la puerta apareció otra figura, esta vez una mujer. Su rostro estaba cubierto por un velo negro, pero sus ojos brillaban con la misma intensidad fría que los del hombre que había visto antes. Sin pronunciar palabra, la mujer levantó la mano y apuntó hacia el interior de la casa. Javier, ya sin aliento, sintió una presión en su pecho, como si la gravedad misma hubiera aumentado. Algo dentro de él le decía que no debía entrar, pero todo lo que había sucedido hasta ese momento no era casualidad. Su curiosidad, su impulso por desentrañar lo inexplicable, lo llevó a cruzar el umbral de la puerta. El interior de la casa era un caos. La luz de la linterna del móvil apenas alcanzaba a iluminar los oscuros rincones de la sala, donde el polvo se acumulaba en estanterías rotas y muebles desmoronados. Sin embargo, lo más extraño fue la presencia de objetos antiguos y muebles dispuestos en una especie de altar improvisado, como si se tratara de una habitación en la que nunca se dejó de rezar. Y allí, en el centro, sobre un estrépito de piedras quebradas, había un espejo de cuerpo entero, tan viejo que su cristal parecía más opaco que reflectante. Javier se acercó al espejo, atraído por una fuerza inexplicable, y cuando su rostro se reflejó en él, algo cambió. No fue su propio reflejo lo que vio. En lugar de él, observó una figura de cabello largo y ojos brillantes, cubierta con un ropaje oscuro, que lo miraba con una intensidad que helaba la sangre. Los labios de la figura se movieron, y de sus labios salió un susurro apenas audible. «Bienvenido al camino de la Cañada Negra. Ahora eres uno de los nuestros». La puerta de la casa se cerró con un golpe seco, y la niebla comenzó a envolver la finca, tragándola hasta que ya no quedó rastro de su existencia. En ese mismo instante, el coche de Javier, estacionado junto a la finca, comenzó a moverse lentamente hacia atrás, cayendo por un barranco, como si un invisible motor lo impulsara. Y lo peor de todo era que, cuando el vehículo desapareció en la oscuridad, nadie podría asegurar si realmente había estado allí alguna vez. La carretera de la Cañada Negra seguía, como siempre, perdida en la niebla, y ahora alguien más había cruzado su camino. La Nacional 2, que atraviesa el corazón de Aragón, conecta Zaragoza con Barcelona, pero hay un tramo, cerca de Alfajarín, que se ha ganado la fama de ser un lugar maldito. Aunque la carretera, recta y aparentemente tranquila, parece inofensiva, en las noches más oscuras, en las noches más tardías, la ruta se transforma por completo. La niebla cubre el asfalto con una densidad opresiva, y desde la distancia, las luces de los faros parecen desvanecerse en un vacío negro. Aquella carretera ha sido testigo de innumerables tragedias, pero lo que más ha marcado su historia no es el número de accidentes, sino lo que sigue ocurriendo mucho tiempo después. En un invierno helado de 1997, María Sánchez, una joven madre de 2 hijos, iba de regreso a su casa tras pasar la tarde en Zaragoza.
Se encontraba sola, viajando por la Nacional 2 en dirección a su hogar, en un pequeño pueblo cercano a Al-Fajarín. La oscuridad de la noche la envolvía por completo, con solo las luces de su coche iluminando un camino que ya conocía bien. Sin embargo, esa noche había algo diferente. La carretera parecía desierta, demasiado vacía. De repente, en el kilómetro 15, entre las curvas y la densa niebla, vio una figura que caminaba sola sobre el asfalto. Una mujer vestida completamente de blanco, que avanzaba sin prisa, como si no tuviera conciencia del peligro del tránsito a su alrededor. María frenó instintivamente, sorprendida por la presencia de la figura, pero también por un sentimiento de inquietud que la hizo dudar. No era una mujer común. Su piel parecía demasiado pálida, casi traslúcida. Su caminar era extraño, como si se deslizara en lugar de andar. Cuando María pasó junto a ella, pudo ver el rostro de la figura. Un rostro etéreo, sin expresión alguna, como si estuviera perdida en sus propios pensamientos. No sabía por qué, pero un escalofrío recorrió su espalda. Aceleró el paso, tratando de dejar atrás la incomodidad, pero en cuanto miró por el retrovisor, vio cómo la figura desaparecía de forma abrupta, como si nunca hubiera estado allí. Aterrada, María aceleró, pero el miedo ya había calado hondo en ella. Las luces del coche parpadearon brevemente y el motor comenzó a fallar. Un rugido sordo surgió del exterior, como si algo chocara contra el coche desde la oscuridad. María intentó mantenerse calmada, acelerando aún más, pero el sonido persistió, cada vez más cercano, como si alguien la estuviera siguiendo. De repente, un grito desgarrador atravesó el aire, proveniente de algún punto fuera del vehículo. La mujer no podía ver nada, solo escuchaba susurros, gritos entrecortados, una cacofonía que helaba la sangre. Los susurros venían de todos lados. No podía entender las palabras, pero sí el tono de angustia, de desesperación. «Ayúdame», repetía la voz, una y otra vez, como si la misma carretera estuviera hablándole, reclamando su atención. Desesperada, María miró a través de la ventana, buscando alguna figura, pero solo vio la carretera vacía. Sin embargo, los gritos no cesaban, cada vez más fuertes, más nítidos, como si la figura de la mujer blanca, a la que había visto antes, estuviera ahora dentro del coche, en sus pensamientos, arrastrándola hacia algo aún más oscuro. El coche avanzaba solo, como si la carretera la estuviera guiando, llevándola sin control hacia algo que María no podía comprender. La sensación de peligro era palpable, y de repente, como si un peso invisible la aplastara, María notó que algo pesado se asentaba sobre su pecho. No podía respirar. Los gritos se intensificaron en su oído, hasta que un resplandor cegador iluminó el paisaje. María, temblando, frenó en seco y apagó el motor. La carretera estaba de nuevo tranquila. Los susurros cesaron y la mujer de blanco había desaparecido. Solo quedaba la niebla, que comenzaba a disiparse. María, con el corazón en la garganta, se preguntaba si lo que había experimentado había sido real o si su mente había jugado con ella. Pero algo la hizo mirar al parabrisas. Ahí, sobre el vidrio, había huellas dactilares, casi invisibles, como si alguien las hubiera dejado al tocar el cristal. Sin atreverse a mirar más, María arrancó el coche nuevamente y aceleró por el camino. No volvió a ver la figura, pero nunca olvidó lo que ocurrió esa noche. Lo que experimentó en la Nacional 2, cerca de Al-Fajarín, se convirtió en parte de su vida, como una marca imborrable. Los testimonios de los otros conductores que pasaban por esa misma zona comenzaron a multiplicarse. Decían haber visto a la mujer vestida de blanco,
o escuchar susurros o gritos que provenían de la nada. Solo quedaban los relatos de aquellos que pasaban por esa carretera maldita, siempre alertados por una sensación de peligro inminente, como si la carretera misma estuviera viva, esperando a aquellos que se atreven a cruzarla. La mujer de blanco, para algunos es solo una leyenda más, pero para otros es un recordatorio de que a veces la muerte no deja de acechar y los espíritus perdidos pueden arrastrar a los vivos hacia su destino. La carretera X370, que serpentea entre Montehermoso y Pozuelo de Zarzón, es una de esas arterias solitarias que atraviesan el corazón de la provincia de Cáceres, a menudo ignoradas por quienes prefieren tomar rutas más rápidas o más transitadas. Pero el tramo entre el kilómetro 32 y la Laguna de Arriba tiene una fama ominosa que supera cualquier leyenda local. Se le conoce como el tramo de la muerte, un nombre que no solo se debe a la cantidad de accidentes fatales que se han producido a lo largo de los años, sino que también a algo mucho más inquietante que acecha en las sombras de la carretera. Aunque la X370 es una vía de trazado recto, con visibilidad y asfalto en buen estado, este segmento de unos 100 metros se ha convertido en el epicentro de sucesos inexplicables. Algunos lo achacan a rachas de viento inusuales o a la alta velocidad de los conductores, pero los más escépticos no pueden evitar hacer una conexión con los rumores que se cuentan sobre una figura fantasmal, una aparición que nadie parece poder explicar: la Dama de Blanco. Hace más de 3 décadas, un accidente trágico marcó para siempre este kilómetro fatídico. Una joven de 17 años, llamada Isabel, pereció en un atropello en la misma zona, en circunstancias que aún siguen siendo misteriosas. Algunos testigos aseguran que vieron a la chica caminando por la carretera momentos antes del accidente, pero sus descripciones nunca coincidieron del todo. Desde entonces, los relatos sobre la figura de una mujer vestida con un largo y desgarrado vestido blanco comenzaron a proliferar entre los conductores que pasaban por allí en la quietud de la noche. La leyenda de la Dama de Blanco es conocida en muchos lugares, pero lo que hace a este caso aún más perturbador es que ella no parece ser una presencia que quiera advertir a los conductores, como en el caso de la chica de la curva. No, la aparición de Isabel no es una advertencia, es una fuerza activa, una entidad que sembró el pánico en aquellos que tuvieron la mala suerte de encontrarla. Todo comenzó una noche oscura, a mediados de los años 90, cuando una pareja de viajeros, desesperados por llegar a su destino, tomaron la X370 tras un largo día de conducción. Mientras avanzaban por la carretera desierta, sin otro alma a la vista, vieron a lo lejos una figura femenina. En principio, pensaron que era una persona varada, alguien que necesitaba ayuda. Pero a medida que se acercaban, la figura se fue haciendo cada vez más etérea, como si se desvaneciera en la niebla misma. De repente, el coche comenzó a derrapar. Los neumáticos chirriaron en el asfalto mientras el conductor intentaba recuperar el control del vehículo. La Dama de Blanco había aparecido en medio de la carretera. La visión fue lo suficientemente aterradora como para hacer que el conductor, en su intento por evitar el choque, girara el volante bruscamente. En el proceso, el coche dio varias vueltas y terminó volcando. La mujer, aterrada, intentó salir del vehículo, pero en ese momento, un grito desgarrador la paralizó. Cuando se dio cuenta de lo que sucedía, ya era demasiado tarde. La figura blanca había desaparecido en la niebla. Horas después, cuando la policía llegó al lugar del accidente, los paramédicos encontraron a la pareja en shock. Estaban vivos, pero completamente desconcertados. No pudieron dar una explicación coherente de lo que había ocurrido, solo mencionaron la figura de la mujer vestida de blanco, pero los oficiales nunca encontraron rastros de una víctima en la carretera.
Aún más extraño fue la extraña marca rojiza en el asfalto, que parecía haberse formado justo donde ocurrió el accidente, a pesar de que no había ninguna explicación lógica para su aparición. La historia no terminó ahí. Con el paso de los años, los relatos de otros conductores empezaron a acumularse. Algunos afirmaban haber visto a la dama de blanco, otros aseguraban haber oído susurros o gritos provenientes de la oscuridad. Casi todos coincidían en que la mujer parecía surgir de la cercana laguna de arriba, desapareciendo en ella tan rápidamente como había aparecido. Otros incluso afirmaban que la neblina en esa zona se volvía tan densa que se sentían arrastrados, como si la carretera misma intentara devorarlos. A pesar de la constante aparición de la figura, nunca hubo testigos directos de una desaparición, ni evidencias claras que vincularan a la mujer con los accidentes. Sin embargo, lo que parecía ser un fenómeno aislado comenzó a aumentar en frecuencia. En 2002, 2 vehículos chocaron en ese tramo, ambos conducidos por personas que afirmaron haber visto a la mujer antes de perder el control. Pero, cuando las autoridades llegaron al lugar, encontraron que el asfalto estaba limpio, y la única señal de lo ocurrido era la mancha rojiza que persistía en el lugar. Algunos intentaron dar una explicación científica a los extraños sucesos. Ciertos estudios geológicos sugirieron que el terreno en esa área tenía una concentración anómala de minerales metálicos que podrían interferir con los vehículos, mientras que otros hablaban de fenómenos meteorológicos inusuales. Sin embargo, aquellos que habían experimentado algo de primera mano no pudieron dejar de asociar la dama de blanco con una serie de muertes que no podían entender. Lo que más aterraba a los habitantes cercanos era el hecho de que, de alguna manera, todo estaba conectado. La misteriosa mujer de blanco, los accidentes y los fenómenos extraños. Incluso aquellos que pasaban por el tramo de la carretera a plena luz del día sentían una presión inexplicable, una sensación de miedo latente, como si algo no estuviera bien. La última tragedia ocurrió en invierno de 2010, cuando un hombre que viajaba solo en su coche hacia Montehermoso también vio a la mujer de blanco. Aunque intentó frenar, el coche dio un volantazo inesperado y terminó estampado contra un árbol. Cuando los servicios de emergencia llegaron, no encontraron signos de la mujer. Sin embargo, el conductor aseguraba, mientras deliraba por el golpe, que ella había tocado su ventana antes del accidente. La leyenda de la dama de blanco persiste, y el kilómetro 32 sigue siendo considerado uno de los tramos más peligrosos de la carretera EX 370. Para muchos, el lugar sigue siendo un punto de terror, una franja de carretera marcada por la tragedia y la aparición inexplicable de una mujer, cuyo alma no parece encontrar descanso. Y mientras tanto, la dama de blanco sigue vagando entre la niebla, esperando a su próxima víctima.